¿Por qué es importante la calistenia? ¿Por qué es importante dominar tu peso corporal? Aquí lo vas a saber. ¿Qué es Pro Barras, José? Pro Barras es motivación, es prepararte para la vida mental y físicamente, es lucha, es comunidad. Pro Barras es trabajo por la humanidad. Pro Barras es un estilo de vida. Eso es Pro Barras. ¿Qué tal, atletas? Mi nombre es José Díaz, soy entrenador y director técnico de Pro Barras. Hoy vamos a desarrollar un tema relacionado a por qué la calistenia es un método definitivo para todo tipo de atletas y nivel de acondicionamiento físico. Pro Barras desde los inicios siempre construyó su preparación física basada en una metodología de entrenamiento de dominio corporal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ha sido tan importante para nosotros desde los inicios y por qué han pasado tantos años y seguimos creyendo en esa metodología? Pues bien, te voy a responder esta pregunta con 5 razones por las cuales consideramos la calistenia como un método definitivo para todo tipo de atletas. Como primer punto tenemos el autodominio. Primero, entender que somos seres humanos y que tenemos un cuerpo. Hay que aprender a movernos. Cuando nos demos cuenta de las grandes capacidades que tenemos dominándonos a nosotros mismos en cuerpo y mente, y notemos la transferencia que tiene en nuestras vidas en términos de preparación física, bienestar y salud, vamos a llegar a la conclusión de que la calistenia es una prioridad para nuestras vidas. Como segundo punto tenemos las progresiones. La calistenia es un método que se basa en la adaptabilidad. Un ejemplo de esto son los atletas que están comenzando su camino de entrenamiento, que generalmente no pueden hacer una flexión. Lo que se hace para este tipo de atletas es que se ajusta el ejercicio aumentando la inclinación del movimiento. De la misma manera, un atleta que está en un nivel avanzado de acondicionamiento físico, que generalmente ya las dominadas son muy fáciles o las paralelas, simplemente lo que se hace es adaptar la distribución del peso haciéndolas, por ejemplo, las paralelas en L. Con esto lo que quiero decir es que es un método muy adaptable para todo tipo de atletas que permite que te puedas colocar continuamente desafíos y metas y al final de cuentas puedas conseguir tus objetivos. Como tercer punto tenemos que la calistenia no necesita equipamiento. Este es uno de mis puntos favoritos, ya que con simplemente el suelo puedes hacer infinidad de ejercicios, la pared, par de sillas en casa, inclusive si tienes unos aros, puedes contar con una barra fija o una paralela, se hace de manera ilimitada las cosas que puedes realizar. Un ejemplo de esto fue hace un par de días con mi compañero de entrenamiento, estábamos en casa y apenas teníamos el suelo, la pared y un par de sillas para trabajar e hicimos un entrenamiento muy completo involucrando todo el cuerpo. Eso nos dice que es un método que es muy versátil y que simplemente trabajando en casa podemos hacer mucho por nuestra salud y por nuestra preparación física. Como cuarto punto tenemos la gran transferencia que tiene la calistenia hacia otras disciplinas deportivas y la vida cotidiana. Es un método que se basa en el desarrollo de la fuerza de todo nuestro cuerpo y la gran conciencia corporal que nos brinda. Esto permite que cuando nos traslademos hacia otras disciplinas deportivas, tales como el boxeo, las artes marciales, inclusive deportes con cargas externas, podamos tener un alto rendimiento debido a las grandes capacidades que nos ofrece la calistenia, como la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, entre otros. Por otro lado, en nuestra vida cotidiana, como seres humanos siempre estamos realizando actividades, levantando a nuestro hijo, subiendo escaleras, inclusive levantando algún peso. La calistenia te ofrece grandes capacidades y una preparación completa para todas estas actividades que se te presentan en la vida. Como último punto tenemos lo gratificante que es dominar tu peso corporal. Una de las cosas que a mí más me atrapó de la calistenia fueron las grandes hazañas que puedes hacer dominándote a ti mismo. Yo era un atleta ya hace 8 años que comencé que apenas podía hacer 5 flexiones, apenas podía realizar 2 dominadas. Y la primera meta que me puse fue la de hacer una muscle up, que es pasar por encima de la barra. Me di cuenta que después de 4 meses de mucho trabajo, lo pude lograr. En mala forma, pero lo logré. Y fue demasiado gratificante conseguirlo. Y luego darme cuenta que podía mejorar el movimiento, podía hacerlo cada vez más limpio, ponerme otras metas, otro desafío. Notaba de que ahí donde estaba la diversión y que era algo infinito, ¿sí? Que podía ponerme infinidad de metas y objetivos. De la misma manera, como entrenador, lo gratificante que es ver a los atletas conseguir hacer un ejercicio, por muy simple que sea o avanzado, y verlo contento, la alegría, la motivación que eso genera es algo demasiado gratificante. Al final de cuentas es un método que lo puedes hacer parte de tu estilo de vida y lo puedes hacer para siempre. Es importante destacar que no hay un método o un sistema deportivo perfecto, pero abre los ojos, tienes un cuerpo, ya tienes todo lo que necesitas para estar en forma, ya tienes todo lo que necesitas para sentirte bien. Solo date cuenta y aprende a usar correctamente lo que ya tienes.
Si quieres aprender mucho más del dominio corporal y la calistenia, te invito a que te suscribas a este canal y que estés atento de nuestros videos semanales. Nos fuimos.